Señal directa. 1 de la tarde ya con 49 minutos. La clase media no es el enemigo, es el tema que eligió para usted el doctor Armando Zacarías, quien es colaborador de esta segunda emisión de Señal Informativa y a quien saludamos con mucho gusto. Doctor, bienvenido y le escuchamos. Muy buenas tardes. Josefina y José Ángel, con un cordial y cálido saludo y otro para la amable audiencia del Sistema Universitario de Radio y Televisión. Efectivamente, una vez que terminaron los comicios electorales y con los diferentes resultados en los que el partido del presidente obtuvo cómodas mayorías, los trabajos de análisis de los diferentes partidos se concentraron entonces en la revisión de las estrategias y de la forma en la que se colocaron en el esquema de representación federal, estatal y municipal. Se trató, pues, de comprender cómo funcionaron sus esquemas promocionales y cómo queda cada partido en nivel de influencia y participación en las cámaras de diputados federal y estatal, y cómo queda el nivel de impacto en las diferentes presidencias municipales, además, claro, de revisar las gubernaturas que lograron obtener. El trabajo es un trabajo que desarrollan los partidos políticos. Aún con el peso de la estridencia de las campañas electorales, los resultados constituyen un momento muy crítico de análisis, como decíamos, de la influencia que ejercerán los partidos y las razones de por qué, tanto en los triunfos como en los reveses, las estrategias resultaron efectivas o disruptivas. Se trata de un trabajo interno con las militancias duras y con los estrategas de los partidos, así como con las diferentes dirigencias de cada partido. Sin embargo, con la muy mencionada investidura presidencial, el presidente en sus diatribas matutinas estableció que las razones de no tener un triunfo colosal como eran sus expectativas, encontró que había razones para comprender por qué los electores, que en una democracia eligen por los candidatos de su preferencia, no habían decidido votar exclusivamente por Morena. Para su sorpresa y luego para nuestro conocimiento, las clases medias tienen convicciones y a partir de análisis que ponen en funcionamiento, ejercen su derecho al voto. La importancia que constituyen las clases medias, como las demás clases sociales, es que representan en su conjunto un componente de gran valía en la articulación de la orientación de la dirección de un país, que de hecho todas las clases intervienen en ese esquema de funcionamiento. Así, las clases medias forman parte de una condición de interpretación del sentido con el que, en primera instancia, se desentraña lo complejo de la administración pública, comprendiendo su economía, su desarrollo en las diferentes capas en las que se requiere una decodificación de las líneas de trabajo y ponen en funcionamiento la enmarañada trama de las actividades nacionales y que implican una interpretación y un ordenamiento para buscar los mejores resultados en los diferentes ambientes de trabajo y de desarrollo del país. De acuerdo con el INEGI, se estima que el 42.4% de los hogares en donde vive 39.2% de la población total del país son de clase media. Una serie de elementos clasificadores, esencialmente de factores de gasto, colocan a una clase de ciudadanos con medianos pero consistentes hábitos de consumo en esta situación de clase social. La incorporación de estos sectores en ambientes profesionales, en las cadenas de toma de decisión, ha crecido de manera consistente en la medida en que nuestro país se ha incorporado desde hace más de 40 años en las líneas internacionales de comercio, pero igualmente de consumo. Y dentro de los consumos, la capacidad para integrarse globalmente en concordancia con el crecimiento socioprofesional global. La incorporación de México a uno de los sectores comerciales importantes globales, como lo fue el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá, constituyó una transformación en las bases de cómo se integraba nuestro país en el comercio mundial, generándose cambios importantes en los sistemas de producción, donde se requirió una transformación educativa de gran impacto para generar sectores competitivos globales de mexicanos que relanzaron la integración de nuestro país en zonas de alta competencia y respondiendo en las mejores condiciones de integración. Ahí definitivamente los cambios fueron importantes y se dan las condiciones para un desarrollo de mayor profundidad en cantidad y calidad de los sectores medios en nuestro país. El debate que se ha generado en semanas recientes respecto al papel estigmatizado de las clases medias
parece que busca más una depauperización de esta zona que el de un sostenimiento y de crecimiento y desarrollo integral de la economía de nuestro país. En declaraciones recientes, el presidente de México señala que busca generar un país de primera y no de cuarta. La relación entre el tema electoral y la denostación de las clases medias corresponde definitivamente al debate que pueda poner en funcionamiento un líder de partido y en un debate entre partidos. Sin embargo, cuando el presidente señala, cito, hay un sector de la clase media que siempre ha sido así, muy individualista, que le da la espalda al prójimo, aspiracionista, que lo que quiere es ser como los de arriba y encaramarse lo más que se pueda, sin escrúpulos morales de ninguna índole, partidarios de que el que no tranza no avanza. Es increíble cómo apoyan a gobiernos corruptos, increíble. En definitiva, ahí se pierde la perspectiva en la que el Ejecutivo se pronuncia como presidente del país y queda más como líder de un grupo parlamentario en encendidos debates en el Congreso. La línea de evaluación de un gobierno tiene que ver con las políticas públicas en funcionamiento y la evaluación de estas en función de los parámetros que se generan para evaluarse. Seguridad, productividad, crecimiento, salud, educación deberían ser los elementos que entrasen de manera amplia y plural en la zona de reflexión, análisis y evaluación respecto de las políticas públicas en las que, además de las sociales, se requiere una revisión más puntual de la concordancia con los proyectos de crecimiento del país. Y definitivamente las remesas no son una política pública. La intervención presidencial en esta presentación de clases medias como el enemigo definitivamente genera un importante conflicto en el país. No tiene sentido este enfrentamiento desde la jefatura de la nación, a menos que se esté pensando en colocar un apartado específico en la credencial del INE que muestre si se es de clase media o no, y en caso de que lo sea, si es aspiracionista o no. Y lo mismo debería pasar con el pasaporte para que las autoridades migratorias al regresar de algún viaje le señalen al viajero alguna tasa impositiva especial por esa razón. La denostación de las clases sociales, no en su calidad de ciudadanos en la agenda pública, sino vistas con un carácter de elementos de una contienda electoral, definitivamente no abona a un buen entendimiento social. Hay una equivocación en la forma de plantear el problema y para eso están los partidos y las zonas de debate entre seguidores y no de los diferentes institutos políticos con los que la denostación no es un asunto de agenda nacional, sino de partidos. Definitivamente el Poder Ejecutivo está definido en la Constitución política de nuestro país y las características y funciones del proselitismo a través de los partidos, a través del Instituto Nacional Electoral. Así las cosas, Josefina y José Carlos, tendremos tiempo de seguir comentando temas que vienen con las estrategias de vacunación post-elecciones, que tendrán muchos elementos interesantes por comentar. Por lo pronto, les agradezco la amabilidad de este espacio y les envío un cordial y cálido saludo, así como también para la amable audiencia del Sistema Universitario de Radio y Televisión. Buenas tardes y muchas gracias. Buenas tardes, doctor.